los estadounidenses en su frágil sistema bancario formado por miles de pequeños bancos locales que carecían del tamaño y la reputación para convencer a sus clientes de que su dinero estaba a salvo. A medida que se hundía la confianza en la economía, comenzaba el efecto dominó. En 1931, más de 2000 bancos habían quebrado. Tras el crack, los bancos cerraron. Y eso nos afectó un poco más seriamente. Me refiero a la gente de mi nivel. Muchos teníamos dinero en el banco, un poco de dinero, un par de cientos de dólares, 1000 tal vez. Entonces no había infraestructura, no había un fondo federal para garantizar los depósitos de la gente. No había forma de respaldar a los bancos. Si los bancos se habían equivocado, tú como cliente lo pagabas. Querías usar tu dinero y ya no estaba allí. La gente se enteraba de que determinado banco no era solvente y empezaba a preocuparse por su propio banco. Retiraba fondos y la situación se convertía en un terrible círculo vicioso. Cerca de 3000 bancos cerrarían en los 2 años siguientes. Y entonces todo el sistema financiero parecía no solo inestable, sino también inútil. Después de aquello, cuando la gente ahorraba dinero, desconfiaba de los bancos y lo guardaba bajo el colchón. La caída de la bolsa en 1929 no generó la Gran Depresión, pero sí que inició una cadena de acontecimientos que culminarían en la Gran Depresión. Bueno, esto le sonará familiar, pero los bancos estaban prestando dinero a la bolsa. Las empresas estaban prestando dinero, los corredores estaban prestando dinero, y cuando los precios cayeron, todo ese dinero desapareció. Casi inmediatamente, las empresas empezaron a pasar apuros, a tener escasez de capital, a notar el dinero perdido, y empezaron a prescindir de gente, a despedir. Se produjeron bancarrotas en masa, hubo una crisis de liquidez exactamente igual a la que tenemos hoy. Es decir, que todo tipo de negocios eran incapaces de conseguir préstamos para mantenerse a flote. Aunque se tratase de negocios totalmente solventes, no conseguían créditos a corto plazo para pagar a sus empleados, para comprar más productos, para pagar a sus proveedores, y empezaron así las bancarrotas. Y a medida que se producían las bancarrotas, la gente se quedaba sin empleo, y al no haber trabajo, caía la demanda. Y eso es lo que causa un daño traumático en la sociedad. Tan traumático que en el caso de la memoria estadounidense solo es superada por la guerra civil, como el momento más trágico en la historia de los Estados Unidos. Mi padre tenía una agencia de corretaje de valores relativamente modesta. Una noche, durante la cena, mi padre dijo que había tenido que despedir a un empleado. Yo, muy arrogantemente, dije, bueno, ya encontrará otro empleo, ¿no? Mi padre me contestó, no. Es un hombre mayor, no muy preparado, y no creo que lo encuentre. Entonces mi padre se echó a llorar. Fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Se produjo un gran cambio en nuestras vidas y en la de las personas que nos rodeaban después del crack. Muchos de los padres de mis amigas perdieron su trabajo y no pudieron pagar el alquiler. Los desahuciaron. La pobreza nos rodeaba. La gente no tenía ropa. Iban con harapos. Literalmente harapos. Se envolvían los pies en periódicos y cartones. Eran sus zapatos improvisados para caminar por la calle. Y si te acercabas a Central Park, veías aquella zona enorme, un estanque que había sido vaciado y que estaba lleno de casas. There must be an end to speculation with other people's money. El nuevo presidente actuó rápidamente. Garantizó los depósitos bancarios y elaboró leyes para obligar a los banqueros a operar bajo una estricta supervisión gubernamental. El Comité de Asuntos Económicos del Senado inició una investigación del crack.
se prolongaría durante más de 3 años y las 10.000 páginas de informe desacreditarían la reputación de Wall Street. El ambicioso abogado del comité, Ferdinand Pecora, retó a la élite bancaria a explicar su conducta. Llama a los banqueros a testificar y ¿qué descubre? Descubre que Charlie Mitchell del National City Corporation le había vendido acciones a su mujer para evadir impuestos. Richard Whitney, que tan valientemente había comprado acciones el Jueves Negro, había perdido su dinero y tomado prestado el de su hermano. Y cuando eso no le llegó, empezó a robarles a sus clientes. Acabó en la cárcel, cumpliendo condena. El banco más prestigioso de los Estados Unidos, JP Morgan, tampoco quedó libre de culpa. La investigación descubrió pruebas de la existencia de una lista para ofrecer opciones preferentes sobre acciones a amigos de las altas esferas, entre ellos un expresidente. No estaban solo los socios de Morgan y los familiares de Morgan. Había también ejecutivos de empresas importantes e incluso algunos políticos. Calvin Coolidge figuraba en la lista de accionistas preferentes, por ejemplo. Y esa era una práctica que mucha gente pensaba que estaba mal. Ferdinand Pecora pronunció una gran frase. Dijo, fue el sorprendente descubrimiento de los bajos fondos en las altas esferas. Hoy podríamos decir lo mismo. En respuesta al escándalo público ante las malas artes de los banqueros, el presidente Roosevelt creó la Comisión del Mercado de Valores. Su tarea sería limpiar Wall Street. Para presidirla eligió a un hombre que sabía más sobre